Un grandísimo, caluroso, fuerte, cariñoso saludo para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro programa La Peña de Oreb, donde la palabra de Dios es y será siempre la luz que alumbra nuestras vidas. Qué placer, qué alegría encontrarnos en una entrega más en este 11º domingo del tiempo ordinario. Acabamos de celebrar hace 2 días el Inmaculado, el Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí lo tenemos acompañándonos en esta imagen que nos evoca, que nos recuerda este misterio del amor de Dios que late en el bendito y sagrado corazón de Jesús. Y quisiera invitarlos a la luz de la palabra que vamos a meditar hoy, a que la alegría del Señor, como siempre se los digo, sea nuestra fortaleza, sea tu fuerza, sea tu ánimo, sea tu empuje, tu motor, porque la alegría del Señor todo lo puede y su alegría viene del Espíritu Santo. Hoy es domingo, hoy es el día de la resurrección, hoy es el día del sol y el Evangelio nos invita a renovar nuestra fe y a alentar nuestra esperanza y a tener calma, que Dios va haciendo su obra a su tiempo y a su modo. Tú pide y espera. Y te invito a que te pongas de pie con muchísima alegría y vamos a cantar un canto que es muy famoso y que quizás tú te lo sabes. Si te lo sabes, cántalo con alegría. Si hay alguien allá al lado tuyo, dile: vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a sacudirnos esto que no viene de Dios, que no viene de Él y que nos roba la paz. Hay cosas que nos quitan la paz, hay cosas que nos perturban, hay cosas que cuando ya de alguna forma nos hacen experimentar sentimientos contrarios a los sentimientos del corazón de Jesús, que son el amor, la paz, la tranquilidad, la esperanza, eso no viene de Dios, ya es mal signo. Así que te invito a que te pongas de pie y aclamemos, que proclamemos esta verdad de fe. A ver, ¿cómo dice? Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Eso. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse. Montañas, muévanse, muévanse, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Chiquito, quienes han tenido la oportunidad de ver el grano de mostaza, es algo pequeñito, aun cuando la fe, porque la paradoja, el símil que establece el Señor, distinto de otros evangelios donde nos narra un cuento, esta vez nos va a comparar el reino. Lo pequeño no quiere decir que no está llamado a crecer, pero arranca pequeño, cree arrancando, creyendo, si esta palabra cabe, cree desde lo pequeño, desde lo modesto, desde lo pequeño que Dios te pida creer y esperar. Y tú verás cómo esa fe se va a poner grande, fuerte, virtuosa. Así que vamos a cantar, a ver, ¿cómo dice? Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense. ¿Y sabes qué va a pasar? Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe
como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a Venezuela, sálvate, sálvate. Tú le dirías a Venezuela, sálvate, sálvate. Y Venezuela se salvará, se salvará, se salvará. Y Venezuela se salvará, alabará y predicará si tuviera fe. Y sabes una cosa, que nosotros creemos en el Dios de lo posible, no en el Dios de lo fácil. Y cuando uno cree en el Dios de lo posible, acontece lo que Dios quiere. Y no solo lo que mi capricho quiere, no solo lo que yo espero que pase. Como yo decía en algunas entregas, hay que tener cuidado con algunas imitaciones de la fe, si esto cabe, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto de las imitaciones? Bueno, fácil. A todos nos gusta la mayonesa, pero no hay ninguna como la Kraft, ¿verdad que sí? Para los que hemos probado esa ricura, hay muchas mayonesas, pero ninguna sabe, esa es la original, la Kraft. Mosca con la fe que son imitación, y toda fe auténtica viene signada por la cruz, por la esperanza y por saber que siempre va a acontecer la voluntad de Dios, aunque no siempre coincida con lo que yo quiero, porque a veces lo que yo quiero no es lo que a mí me conviene. Así que vamos a proclamar esta verdad de fe así. Y yo pido por tus enfermos, pido por los que están atravesando el COVID, pido por lo que a ti te pueda estar pasando en tu casa, por tu carestía, por tu vacío, por tu dolor, por tu tristeza. Por eso que hoy a ti te acongoja, que el Señor lo tome entre sus brazos, porque no es más grande que Dios, no es más grande que el amor de Dios. Así que ánimo, no te desanimes, para adelante, que ahora es que Dios queda y queda Dios para rato. ¿Cómo dice? Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. A las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y tu problema se salvará, se salvará, se salvará. Si tuviera fe. Gloria a Dios. Y ahora te invito a que juntos invoquemos al Espíritu Santo de Dios. Sin Él nada es posible. Él lo crea todo. Él lo invade todo. Y Jesús nos los ha enviado como un defensor, como el Paráclito. Sin Él la palabra de Dios no puede dar frutos en nuestras vidas. No podemos entender la hondura de lo que Dios quiere decirnos. Él es quien hace posible que esa palabra entre en nuestro corazón y surta un efecto salvador, un efecto redentor. Vamos a invocarlo, vamos a llamarlo, vamos a decirle: Espíritu Santo, ven, asísteme, ven a mí hoy, ven a mi realidad concreta, a lo que me está pasando, a mi tristeza, a mi problema económico. Ven a mi debilidad, a esto que me atormenta, a este problema que no sé cómo resolver, a esta cruz que me cuesta cargar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu,
Espíritu Santo de Dios, ven a custodiar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir y mi pensar y mi hablar y mi sentir y mi obrar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, tú conoces todo lo que a mí me pasa hoy. Espíritu Santo, tú sabes de mi tristeza, de mi angustia, incluso de mi propio pecado, ese que me atormenta, que me encadena y que no me deja ser libre. Pero tú puedes romper mis cadenas, Espíritu Santo. Tú puedes darme la luz en medio de mi propia oscuridad. Tú puedes darle el consuelo a mi tristeza. Tú puedes darle la paz a mi tormenta. Tú puedes darle salud a mi enfermedad. Espíritu Santo de Dios, asísteme. Asísteme con tu gracia, ilumíname, inspírame, ordena mis afectos, ordena mis sentimientos, pon orden dentro de mi vida y ayúdame a tomar las decisiones que debo tomar. Ven a custodiar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir y mi pensar y mi hablar y mi sentir y mi obrar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo vivir, lo que debo hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y llena de fuerzas mi voluntad. Señor Jesús, toda mi confianza, mi historia, mis heridas, mi familia, mis enfermos, mi comunidad, mi país, los pongo delante de ti. Amén. Y como les decía al principio de nuestra entrega, estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario. Acabamos de tener unas celebraciones bellísimas de la Santísima Trinidad, del Corpus Christi. El viernes celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Y no está de más, ni es un añadido cualquiera, lo que Jesús nos regala en el Evangelio de este domingo. Bellísimo, no nos regala una parábola, nos regala un símil, una comparación, porque ahora Jesús va a comenzar a hablarnos de algo muy importante para la vida de un discípulo, el reino.
El evangelista de este domingo es el evangelista San Marcos, capítulos 4, versículos del 26 al 34. Y decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como les decía, distinto de una parábola, que es un cuento, donde el Señor inyecta sabiduría en el cuento y tiene una verdad, un sustrato de verdad salvífica, el Señor hoy utiliza el símil, otro género literario que Jesús emplea para explicar siempre la verdad del reino, siempre las cosas de Dios. Jesús es un pedagogo que sabe cómo enseñar la verdad de Dios, sabe cómo enseñar lo que Él ha venido a comunicarle al hombre, que Dios nos ama y que el reino está cerca, aun cuando nosotros no podemos verlo, porque quizás lo juzgamos con las categorías de la palabra reino, pero los reinos de este mundo, y el reino de Jesús, como se lo dijo a Pilato, no es de este mundo, no lo medimos en las categorías de este mundo, tiene otras categorías. Y en primer lugar, la primera pregunta que asalta o que nos llama la atención en esta meditación es que Jesús compara el reino como alguien que siembra en la tierra. Y yo quiero hacerte una pregunta y hacerme una pregunta. Hermano, hermana que me escucha, ¿estamos sembrando el reino? ¿Estamos sembrando el reino de Dios donde estamos? Rafa, ¿y cómo yo sé que yo estoy sembrando el reino de Dios? Mira los frutos. Si a tu alrededor hay pleitos, si a tu alrededor hay envidias, si a tu alrededor hay egoísmos, si a tu alrededor hay críticas, hay murmuración y la gente está como comedida de acercarse a donde tú estás o el entorno donde tú estás, tú tienes que preguntarte si verdaderamente tú estás sembrando el reino. Porque donde un cristiano, donde un discípulo siembra el reino, ahí hay algo que se contagia. Y ustedes saben cómo se llama eso que se contagia. Un no sé qué. ¿Sí? Un no sé qué. Eso me gusta decírselo a la gente porque no tiene una explicación racional, lógica. La gente empieza a ver un cambio, una alegría, una paz, un querer conversar, un querer estar allí, un contagio del amor de Dios y de las cosas de Dios. Allí eso es un signo de que se está sembrando el reino de Dios y que las personas comienzan a salvarse escuchando la palabra y celebrando los sacramentos. Así que la primera pregunta es: ¿yo estoy sembrando el reino? Y si no estoy sembrando el reino, ¿qué estoy sembrando? A lo mejor estoy sembrando cizaña, a lo mejor estoy sembrando egoísmo, a lo mejor estoy sembrando murmuración, a lo mejor soy una persona tóxica en torno a los que me rodean, porque dentro de mi propio corazón no está sembrado el reino. Dentro de mi propio corazón las esperanzas no están puestas en Dios, están puestas en los cuatro
bolívares o dólares ahora que puedo tener. Mis esperanzas están en mi seguro, en que mis hijos sean profesionales, en que mi carro nunca se me dañe, en que mi casa nunca pueda perderla y siempre pueda tenerla. ¿En qué están puestas tus esperanzas? Porque donde está tu tesoro, como dice Jesús en el Evangelio, allí está tu corazón. Allí has puesto tu corazón. Tú has puesto tu vida a depender de qué, del reino o del reino en categorías de este mundo. Cuando nosotros sembramos el reino de Dios, pasa algo muy bello que Jesús dice en el Evangelio, una palabra que me resonó mucho, y cuando estábamos haciendo la lección, mi señora esposa y yo pensábamos en una palabra que nos había llamado la atención, y era sin que Él sepa cómo. El reino crece sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque no eres tú el que lo va a hacer crecer, porque es Dios el que hace crecer, porque es Dios el que hace posible que el reino crezca. A ti y a mí nos toca sembrar, no nos toca hacer que crezca. Tú siembra, yo siembro, pero es Dios el que va a hacer posible que el reino crezca sin que Él sepa cómo. Y a veces Dios permite que nosotros no nos demos cuenta, que nosotros pensemos que no va a ser posible y experimentamos desesperación. ¿Por qué esto no pasa, Señor? ¿Por qué no se termina esta pandemia? ¿Por qué no se acaba esta crisis moral, política, económica en nuestra patria que cuenta con los 7 oros, uno de los países más ricos del mundo? ¿Qué pasa, Señor, que no metes tu mano? Sin que tú y yo sepamos cómo, porque Dios siempre va a ser Dios. Y Dios tiene su tiempo. Y no te creas tú que lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios no lo permite para levantar una sociedad más justa, más cristiana, más libre, menos egoísta, menos clasista, y donde sobre todo amemos entrañablemente a los pobres, porque Jesús nos ha dicho, siempre los tendrán con ustedes. Los pobres son nuestros. Los pobres no son de ningún partido político. Los pobres son del reino, y tú y yo, discípulos del reino, tenemos que saber que son nuestros los pobres. No son de ningún color, no son de ningún partido, no son de ninguna ideología, no son de ninguna bandera política. Los pobres son el tesoro del reino, y para ti y para mí es lo más preciado que tiene la iglesia. Así que, sin que sepamos cómo, no te preocupes, Dios va a hacer su obra. Dios la hace. Martín Valverde dice, Dios inventó el tiempo, tú y yo la prisa. A veces tenemos prisa, queremos que todo sea ya. Somos hijos de lo inmediato, de lo fácil, del hedonismo, del placer. Pero Dios tiene su tiempo, y a veces Dios quiere que nosotros cultivemos la paciencia. Somos hombres y mujeres muy impacientes. Queremos todo ya y Dios tiene su tiempo. Y como dice y reza el refrán popular, lo bueno se hace esperar. Así que calma, que el reino se está dando a tu alrededor. Tú siémbralo en la prédica, siémbralo con los valores a tu alrededor, en tu trabajo, con el evangelio, a ese sitio donde tú vas a estar mañana y yo no. Llévalo en tu corazón, este evangelio, y siémbralo en la verdad, en la justicia, en la honestidad, en el buen hablar, en el cariño, en el abrazo, en el perdón, en el acompañar a ese que perdió su ser querido, en compartir la harina o la comida con ese que no tiene. Siembra el reino y tú verás que el Señor en el día menos pensado lo va a hacer crecer. Es increíble, tuvimos una experiencia hace unos años en La Piedad. Es un barrio que está en las adyacencias de La Pastora, en el centro de Valencia. Un día subimos y las familias nos decían y nos recordaban al padre Miguel Pirela y al padre Arturo Uzcategui. El padre Arturo falleció ya hace algunos años, de feliz memoria, debe estar en el reino de Dios. Y decían con cuánto amor ellos les visitaban y les llevaban comida, ropa. Eso es el reino. No lo vieron en el momento. Uno se desanima y uno dice, ¿valdrá la pena todo esto? ¿Valdrá la pena todo este esfuerzo? Pero es que cálmate, es que el Señor lo va a hacer crecer. Es Dios, porque Dios siempre va a ser Dios. Y fíjense que esto no está desconexo de la fe. El Señor nos dice que el reino es como ese grano de mostaza, y el reino implica tener fe, y no una fe cobarde, no una fe empequeñecida, no una fe apocada,
una fe grande, una fe valiente. Rafa, ¿y cómo hago yo para tener una fe grande, una fe fuerte, una fe valiente? Una fe que no tiene pruebas es una fe enana. Una fe que no pasa la prueba de la cruz, una fe que no pasa la prueba grande que Dios le da, es una fe que se queda chiquita. Es una fe de la nevera llena. Es una fe del que todo va saliendo bien. Y cuando todo va saliendo mal, Señor, ¿qué hice yo para merecer esto? Y Dios podría mirarnos desde el cielo y decir, ¿y si te mandara lo que te merece? No, una fe que sea grande es una fe que se hace fuerte en la prueba. ¿Tú quieres que tu fe sea grande? Pídele a Dios que te mande pruebas grandes. Rafa, eso me da miedo. Bueno, ¿quieres una fe grande? La fe grande viene con pruebas grandes, porque Dios le da sus más aguerridas batallas a sus mejores soldados. Dios le da sus más aguerridas batallas a sus mejores soldados. ¿Quieres una fe grande? Siempre vendrá acompañada con una gran prueba. Y quiero terminar esta breve reflexión compartiendo un cuentico que escuché hace muchos años a un sacerdote. Un cuento, este cuento creo que tiene un origen protestante. Parece que había una gran sequía en Norteamérica. Había una gran sequía, no había llovido. Y unos hermanos protestantes decidieron hacer una asamblea gigante de oración para pedir la lluvia. Y bueno, todo el mundo se congregó y había una niñita que había llevado un paraguas. Y entonces la mamá, al salir de la casa, le preguntó: hija, ¿y para dónde llevas tú ese paraguas? ¿No ves que no está lloviendo? Más bien vamos a pedir para que llueva. Y la niñita se volteó y le dijo a la mamá: mamá, ¿qué fe tan pequeña tienes tú? Van a pedir que llueva y no llevas paraguas. ¿Qué cosa es esto? A veces pedimos a Dios cosas y no creemos que nos las puede dar. A veces caemos en el formalismo de una oración que no tiene que está vacía, que no está llena de esperanza, porque en el fondo creemos que Dios no nos ame tanto como para concedernos lo que necesitamos. Tú pide, tú siembra, tú espera, ten calma, ten paciencia, ama a los pobres, que el reino es pequeño, pero no por pequeño no quiere decir que se va a expandir. Y se parece a la auyama. Ahora yo he visto en esta latitud de los valles altos de Carabobo cómo la auyama crece, y crece de una manera increíble, como el monte, se esparce, se riega, camina, y a veces uno no ve el fruto, pero allí está creciendo, haciéndose duro. Así crece el reino. Tú siembra, tú estás llamado a sembrar, no a cosechar, que los frutos se verán con el tiempo. Ánimo, te invito a que adoremos a Jesús presente en la Eucaristía, a Él que se ha sembrado en el mundo, en la tierra, para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si miro, respiro y hablo, camino, pienso y descanso solo en ti. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si el amor que brota de mis ojos al mirar es tu amor que quiere convertir y transformar todo alrededor en paz, en gozo y amor, en caminos de rosas y espinas que esperan ansioso a quien camina, llevando a los hombres la salvación. ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si tan solo
Te veo, Señor, te veo, Señor. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Si tan solo con volver los ojos al horizonte, tan solo con mirar los montes, podría verte sonreír. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Amado Jesús, te pedimos perdón por no ser sembradores eficaces en tu reino. Perdón porque no nos convertimos en esos grandes árboles de mostazas en los cuales todos consiguen refugio bajo su sombra. Te pedimos perdón porque no sembramos semillas de amor, fe, esperanza, alegría en los corazones de tus amados hijos, sobre todo en aquellos que se encuentran solos, tristes, abandonados. Perdón porque aún sabiendo la misión de sembradores que nos has encomendado, la ignoramos y nos hacemos sordos a tu voz. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Si tan solo con volver los ojos al horizonte, tan solo con mirar los montes, podría verte sonreír. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque haces que nuestra fe sea grande. Gracias, Señor, por haberte sembrado en el mundo, porque a través de tu muerte y resurrección nos has dado la prueba más contundente para creer en ti. Gracias, Señor, por el misterio del reino que crece a nuestro alrededor, en la iglesia, en los pobres, pero sobre todo gracias por aquello que no vemos, pero que está allí, porque nuestra fe es una fe que cree en lo invisible, en aquello que está, pero no lo podemos captar a través de nuestros sentidos, pero tú haces crecer, tú lo haces grande. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, por todos los enfermos del mundo, de manera especial por los que sufren hoy del COVID-19. Pasa tu mano sanadora sobre todos ellos. Dales fortaleza y paz aún en medio de su enfermedad. A sus familiares y amigos, dales consuelo y fe.
para que crean que nada hay imposible para ti. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros sacerdotes, por nuestro amado obispo, Monseñor Reinaldo del Prete, su pronta y completa recuperación, por el Padre Kafka, por el Padre Máximo Rodríguez, por nuestro diácono Óscar, que será ordenado el próximo 11 de septiembre, y con ello nos regalas otro presbítero a nuestra gran familia. Te pedimos que los protejas y los cuides, y a todos los sacerdotes de nuestra diócesis y del mundo entero, que sigan siendo sembradores del reino, que sigan muriendo cada día como esa semilla que muere para dar vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra amada patria Venezuela. Siembra en nuestro pueblo semillas de amor, fe, esperanza, solidaridad, para que siempre busquemos el bien y estemos prestos al servicio de los más pobres y necesitados. Que nunca perdamos la fe de que Venezuela pronto verá la luz que nace de lo alto, esa luz que es Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la gran familia Oreb, por los jóvenes, por la fraternidad, tanto de los núcleos de Valencia como de Bejuma, y por todos aquellos que también son Oreb, los que ven nuestro canal, los que siguen la Peña de Oreb, la Santa Misa, y todo lo que humildemente, Señor, por tu gracia ofrecemos. Todo aquel que sea Oreb, bendícelo, Señor, protégelo, renueva su vocación y hazle experimentar este bello llamado a este gran proyecto que tú llevas adelante a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra pequeñez. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Si tan solo con volver los ojos al horizonte, tan solo con mirar los montes, podría verte sonreír. Te amo, Señor Jesús. 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 Mi Salvador. Que el Señor Jesús siembre en lo profundo de tu alma el reino, y así puedas llevarlo a cada rincón de tu familia, de tu trabajo, de donde tú estás y el Señor te ha sembrado. Que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes. Para Instagram y YouTube, Oreb Comunidad CJ, y en Twitter, Oreb CCJ.